Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspira a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, bien temprano en el capítulo 3, Juan el Bautista, aún antes que Jesús, predicaba de la siguiente manera: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento. Era un arrepentimiento que se debía manifestar de una manera visible, no simplemente con un remordimiento, una pena o una tristeza por haber ofendido a Dios, sino con un cambio radical en la vida. El mensaje de Juan el Bautista estaba ilustrado de la siguiente manera. Dice: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Es decir, que por los frutos de una vida cambiada debería manifestarse un corazón arrepentido. Por eso le dijo a los ricos: no amen a las riquezas, sino comparten lo que tienen. Le dijo a los militares: no abusen de su poder. Y así a cada uno le dijo de manera específica cómo el arrepentimiento del corazón debía manifestarse en obras visibles para entonces poder entrar en el reino. El reino se había acercado. Ahora, cuando Jesús apareció en escena, en Mateo capítulo 4, el reino de Dios fue el tema central de su predicación. Y para sorpresa de algunos, pudiéramos leer el siguiente verso, el versículo 17. Jesús comenzó a predicar entonces y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el mensaje de Jesús vino a ser el mismo mensaje que Juan el Bautista. Allí no hay 4 leyes espirituales, ahí no hay los 3 círculos, ahí no hay el pulsito de decíamos en Cuba. No hay ninguno de estos métodos. Era un mensaje claro, una sola idea: arrepiéntense, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo comprendía Juan que el reino de Dios se había acercado? ¿Cómo comprendía Jesús que el reino de Dios se había acercado? Notemos que él no está diciendo que el reino de Dios vino a existir, sino que el reino que ya existía ahora se ha acercado. El reino de Dios siempre ha acercado. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido rey. Todo lo que existe fue creado por Él, y Él tiene total dominio sobre quienes lo habitan y sobre aquello que es habitado. Dice el Salmo 24 que la tierra y su plenitud fue creada por Él, y los que en Él habitan también le pertenecen a Él. Ahora, lo que sucede es que el rey vino en persona, y el reino de Dios se acercó en la persona del rey, Jesucristo. Ustedes pueden recordar que la profecía dada a David fue: de tu descendencia nacerá un rey, cuyo reino será para siempre. Ese rey prometido es Jesucristo. Entonces, el rey de los cielos trajo a cercanía, la cercanía de su reino al hombre. Y el hombre debía escuchar este mensaje: arrepentirse para reconciliarse con el rey. Ahora, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar
en el capítulo 10 de Mateo, versículo 7, les dijo, yendo, predicar. Fíjense que allí ahí está dando una orden. El rey está dando una orden a sus apóstoles. Vayan y prediquen. Yendo, predicar. En voz imperativa. En modo imperativo, y dice, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, los apóstoles no deberían necesariamente estar citando un salmo o estando citando una profecía del Antiguo Testamento. En esta ocasión, Jesús le estaba diciendo lo que debían predicar, y era sencillamente esto: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el tema central de la predicación de Juan el Bautista, de Cristo y de los apóstoles en los evangelios, el tema central es el reino de los cielos. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios, primero, como creador, tiene dominio y tiene derecho sobre todo lo creado, y todas las criaturas deben rendirle a Él gratitud, alabanza, adoración, servicio. Ahora, cuando el hombre le da la espalda a Dios y vive siendo ellos el rey de sus propias vidas, se crea allí una ruptura en la relación entre los ciudadanos de este mundo y el rey. Y esta ruptura que aparece en Génesis capítulo 3 es el tema central de toda la Biblia, de reconciliar el hombre con el rey, por medio del rey encarnado. Ahora, si este es el contenido del mensaje, si el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio del reino, que ellos lo hicieron, nosotros también deberíamos hacerlo. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es decir, que el tema del reino es tan importante que va a ser central en la predicación del evangelio hasta el final de los tiempos. Si quisiéramos añadir al menos una cita más que no aparezca en Mateo, debemos recordar en el capítulo 1 de Hechos que Jesús, luego de resucitar, se le apareció a sus discípulos y estuvo 40 días con sus discípulos hablando acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. Amado hermano, con esto debería ser suficiente para que nosotros comprendamos cuán importante es que nosotros abramos al menos el Nuevo Testamento, al menos los evangelios, y empecemos a realzar este tema: el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora podemos preguntarnos, ¿quiénes entran en ese reino? Díganme ustedes, ¿quiénes entran en el reino de Dios? Muy bien. Lo primero que debíamos decir es lo que acabamos de leer: los que se arrepienten de sus pecados. Ok. La segunda cita que aparece en Mateo de aquellos que entran en el reino no es en relación a la fe, aunque esto es una gran verdad, pero la virtud que está realzando es la humildad. El capítulo 5, versículo 3 dice de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está Mateo mencionando el discurso de Jesús en el capítulo 5, que es el discurso donde Él va a inaugurar el ministerio público suyo, el Sermón del Monte, y Él comienza las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay traducciones que simplemente dicen los humildes, pero una traducción más
literal tendría que decir así, los pobres en espíritu. Lucas, hablando del mismo sermón, omite espíritu y dice los pobres. ¿Qué hay de semejante entre la pobreza física y la humildad de corazón? ¿Qué hay de semejante? Al menos debe hacer el reconocimiento de toda carencia para poder pagar el favor de Dios. Al menos eso. También la humildad es necesaria para entrar en el reino de Dios, porque nosotros tenemos que reconciliarnos con la idea de nuestra situación al actuar sin Dios. El hombre está perdido. Perdido. Y hasta que el hombre no acepta, no comprende su pecado, la condición de perdición, y que está en peligro de muerte eterna, hasta que no asume esa posición y se humilla pidiendo perdón, confesando su pecado, el hombre no puede entrar en el reino. Para entrar en el reino, el hombre tiene que empezar de rodillas. La segunda cita que aparece en Mateo acerca de las condiciones para entrar en el reino aparece en Mateo capítulo 7, el versículo 21. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Allí la condición es sencilla: el que hace su voluntad. Amado hermano, ni en esta cita ni en la anterior hay una mención a la fe, pero sí al fruto visible de una fe sincera. Quien tiene fe en Dios se humilla a sí mismo a poner toda su confianza en Él. Ahora, quien tiene fe en Cristo la muestra haciendo su voluntad. La fe, que es la confianza en Dios para salvar, debe evidenciarse en la vida de todos y cada uno de sus discípulos con el deseo y el compromiso profundo de hacer su voluntad. De hacer su voluntad. Santiago hace una larga charla acerca de la relación de la fe y de las obras. El énfasis de Santiago es que nosotros debemos obedecer a Dios. ¿Tú eres oidor, olvidadizo? ¿O tú eres hacedor de la palabra? Santiago dice: tú dices que crees en Dios, es decir, que tienes fe, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Versículo 1:29. Más adelante dice: muéstrame tu fe sin tus obras y te diré que tu fe está muerta. Pero yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago en el capítulo 2 también dice: nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo debe evidenciarse en una relación con nuestro prójimo sin hacer acepción de personas. Tú tratas bien al rico, menosprecias al pobre. No está dando buena señal de que tienes fe en Jesucristo. Porque ese Cristo donde depositas tu fe fue pobre y fue rechazado por los ricos. Tú te vas a liar a los ricos cuando ellos son los primeros que no tienen fe en tu Señor. Y termina ese capítulo 2 diciendo que la fe, la religión pura y sin mácula debajo del cielo es esta: atender, guardarse del mundo sin mancha y atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. ¿Qué está diciendo Santiago?
Sí. La fe salva. La fe en Cristo te salva de tus pecados. Pero la fe, cuando es auténtica, cuando es genuina, viene de la mano con buenas obras. Por tanto, tu fe puede llevarte a decir, como dice Jesús, Señor, Señor, y hasta orar o adorar. Pero no es suficiente. Si tú dices Señor, Señor, y tú reconoces que Dios tiene autoridad, que Dios merece adoración, que Dios merece reverencia, pero no vives en una relación de obediencia con Dios, si no hay coherencia entre la fe que tú profesas, que tienes en el corazón, y el modo en que vives, amado hermano mío, dice el Señor Jesús que el reino de los cielos tendrá para ti puertas de bronce. Puertas de bronce, impenetrables. Las puertas de los cielos se abren primero para los humildes y se arrepienten de sus pecados y buscan su riqueza en la gracia de Dios. Y en segundo lugar, para aquellos que sí tienen fe, para reconocer que Dios es el Señor, pero que también obedecen sus mandamientos. Hay algo más que nota Jesús, y es que quienes entran en el reino tienen compasión y sirven a los necesitados. Amado hermano, estamos leyendo versículos de los evangelios. Este evangelio del reino a veces no lo tenemos tan a la mano como otra forma de buscar una respuesta genuina de fe en aquellos que necesitan acercarse y reconciliarse con el Señor. Pero Jesús dice, los pobres en espíritu. El Señor dice, los que obedecen mis mandamientos. El Señor dice, en tercer lugar, según Mateo, los que sirven con compasión a los necesitados. Mateo capítulo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Mira, hermano, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo fuiste forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo, ¿quién? El rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Amado hermano, cada vez que nosotros nos preguntan ¿qué es lo necesario para la salvación? La respuesta correcta es esta: fe en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sin necesidad de obras. Fe. Pero, ¿cómo tú puedes saber si tu fe ha sido auténtica para abrirte las puertas del cielo? ¿Cómo otros pudieran dar testimonio de que tú has tenido una conversión genuina y has entrado en el reino de Dios? Tienes que dar frutos. Esos frutos se hacen visibles. Esos frutos son un micrófono que habla bien alto al mundo que tú te has reconciliado con el Rey. Y dice Jesús, si tú miras al necesitado, al hambriento, al desnudo, al solitario, al que llora, al desempleado, al emigrante,
al negro, al chino, al mexicano, y no tienes compasión de ellos, debemos hacer ajustes en nuestro corazón. Porque la fe que nos introduce en el reino tiene compasión del necesitado. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? A veces damos una respuesta muy facilista, me parece. A veces damos respuestas políticamente correctas, o damos una respuesta de escuela dominical. Pero creo que pensar en el reino de Dios desde la perspectiva del propio Rey nos hace replantearnos el evangelio que predicamos y los frutos que esperamos como respuesta a lo que enseñamos. Lo siguiente que puedo decirle a la luz de Mateo es que este reino del cual hablamos es invisible a los ojos. Debe verse con el corazón, apreciarse con el corazón. Mateo 13, 44, Jesús dijo una parábola que me encanta, lo menciono tanto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende lo que tiene y compra aquel campo, porque él halló un tesoro. ¿Cuántas personas habrán caminado sobre la superficie de ese terreno? ¿Cuántas personas menospreciaron ese campo porque ignoraban que caminaban por encima de un gran tesoro? Los evangelios nos dicen que el Rey de los cielos, que es el tesoro escondido, vino a nosotros. Y los hombres hablaron con el Rey y no le vieron. Los hombres comieron con el Rey y no le reconocieron. Dice Isaías que las personas veían a Jesús y en Jesús no veían ningún rasgo de belleza sobresaliente. ¿Por qué? Porque Jesús no puede ser apreciado según la apariencia del ojo humano. Jesús debe ser hallado, valorado y apreciado desde el corazón. ¿Qué vestía Jesús? La ropa más común. ¿Qué oficio tenía Jesús? El más sencillo. ¿Dónde vivía Jesús? En la tierra más pobre. Entonces, ¿qué había de sobresaliente en Cristo? Desde la perspectiva humana, nada. Pero debía verse desde el corazón. Y aquellos que encontraron en Jesús, el Rey de los cielos, fueron capaces de hacer lo que hizo aquel ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué vio el ladrón? Estaba viendo humanamente un hombre quebrado, un hombre humillado, un hombre herido, un hombre crucificado, tal y cual él. Pero si el ladrón no podía hacer nada por sí mismo, tampoco podía Jesús humanamente hacer nada por él. Estaba crucificado de pies y manos. Pero el ladrón, en su corazón, apreció que Cristo era el Rey. Y pidió ayuda, aun cuando le vio crucificado de mano y pie. Porque había fe en su corazón de que ese carpintero crucificado, magullado, herido, ensangrentado, moribundo, tenía poder para salvarlo a él más allá de la muerte. Eso es fe. Él encontró en ese crucificado a su mano derecha
el tesoro escondido y entró en el reino de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el reino es invisible. El reino está entre nosotros. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 3 que el que cree en el Hijo entra en el reino. Quien nace de nuevo ve el reino, entra y después lo percibe, lo ve. Y Dios tiene una actividad poderosa en toda ciudad del mundo, manifestando su gracia, su amor y reconciliando al hombre con Él. Eso no sale por las noticias, eso no es visible a los humanos, pero el reino de Dios está avanzando, desplazando las tinieblas, reconciliando hombres y mujeres, restaurando familias, llevando personas al cielo. El reino de Dios está entre nosotros. Sí. Ahora, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, debemos orar para que el reino de Dios venga con poder. Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús nos enseñó a orar así: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amado hermano, como ya le dije al principio, Dios siempre ha reinado. Entonces, ¿cómo decir venga tu reino? Lo que sucede es que hay una etapa en que Dios está reinando, pero dando cierto margen para que a la par de su reino funcione el reino de Satanás, la maldad, el pecado y el imperio de la muerte. Hay muchos que no quieren aceptar que Dios es rey. Hay muchos que viven sin tener en cuenta que Dios es rey. Hay muchos que quieren ser sus propios reyes y Dios lo está permitiendo. Pero ahora Dios empieza a través de Jesucristo a reinar en los corazones que se arrepienten y se reconcilian con Él. Y la iglesia es la comunidad del reino de Dios. No es el reino de Dios porque Dios reina más allá de la iglesia. Dios reina sobre los impíos aunque ellos no quieran obedecer. Dios reina sobre los fenómenos naturales. Dios reina sobre Satanás y los demonios. Dios reina en todas las esferas. Dios es rey sobre todo, Él es el soberano. Ahora, pero ¿quiénes son la comunidad? ¿Quiénes son el pueblo del reino de Dios? Es la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, amamos sus mandamientos y con gratitud y adoración levantamos el nombre del Rey en alto. Pero viene el día, y está a la mano, viene el día, y quizá lo veamos con nuestros propios ojos, en que el Rey regresará. Y ese reino que siempre ha existido y que muchos no han obedecido, ese reino que ahora solo se manifiesta mayormente en los corazones arrepentidos y reconciliados con el Rey, ese reino que ahora es parcial, progresivo, ese reino un día vendrá a toda plenitud. Y dice Corintios capítulo 15, versículo 25, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Es decir, que Cristo ya reina, Él es rey, pero Él está venciendo uno a uno sus enemigos. Amado hermano, Dios llegará a reinar sobre todo, tendrá una victoria plena, perfecta y eterna sobre el mal. ¿Puedes decir amén?
su reino triunfará. El último enemigo que será destruido será la muerte, porque Dios pondrá todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y al decir todo, por supuesto, ha quedado exceptuado Dios mismo, que pone bajo Cristo todas las cosas. Y cuando todo sea sometido, entonces el Hijo mismo tomará todas las cosas y se las entregará al Padre. Amado hermano, debemos orar para que ese reino que se acercó, para ese reino en el que hemos entrado, ese reino avance con poder. Y que este reino que ahora vemos progresivamente avanzando en las naciones a través de la predicación del Evangelio y el ministerio de la iglesia, ese reino un día venga con poder y toda plenitud. Señor, venga tu reino. Debemos orar. Además, debemos estar dispuestos a sufrir por el reino, dispuestos a pagar el precio por el reino. Por eso dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros debemos estar dispuestos, si queremos reinar juntamente con Cristo, a sufrir juntamente con Él. Nos identificamos con Él en su sufrimiento, nos crucificamos juntamente con Cristo, aceptamos la corona de espinas para que un día reinemos juntamente con Él. Y en lugar de una corona de espinas, una corona de gloria se nos dará. La iglesia debe estar dispuesta a identificarse con el Rey y pagar el precio de ser la comunidad del Rey Jesucristo. Tantas cosas pudiéramos decir al respecto, pero que esto sea suficiente. Debes estar dispuesto a sufrir por Cristo. Eso es algo que se nos concede a la iglesia. Lo tercero que debemos hacer como iglesia es buscar los intereses del reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Podemos preguntarnos: ¿qué le interesa a Dios? ¿En qué está ocupado Dios? ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué afecta el corazón de Dios? ¿Qué toma la atención de Dios? Y en eso debemos invertir nuestra vida. Cuando dice que debemos buscar primeramente el reino y su justicia, está diciendo que nosotros podemos dedicarnos a buscar muchas buenas cosas, pero de entre todas, nada puede ser más importante que los intereses del reino. Lo cuarto y último que debe hacer la iglesia en relación con el reino es aferrarse a Él. Aferrarse a Él. Voy a leer Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Has escuchado ese versículo antes, Juan? Repítalo, ¿has escuchado antes? ¿Javi? ¿Estás claro en lo que significa ese versículo? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Es la violencia allí algo positivo o negativo? Dime, yo. ¿En qué aspecto es mala?
Ok. A favor del reino de Dios. Voy a decirle otra versión, nueva versión internacional, a ver si nos ayuda. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿entendieron? Esa es la parte más fácil. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Por eso yo te estaba diciendo, esta es la oposición en contra del reino. No importa, el reino de Dios sigue avanzando. Sufre violencia, pero sigue avanzando. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Hay un juego de palabras allí. Jesús está diciendo, el reino de los cielos está recibiendo oposición, está recibiendo ataque, está recibiendo violencia. Ahora dice él, pero los que tienen ese mismo espíritu, pero a favor del reino, no en contra del reino, sino a favor del reino, son los que prevalecen en él. Hay gente que se esfuerza por oponerse al reino. Hay gente que llega a ser violentos contra el reino. Hay gente que llega a ser audaces, atrevidos contra el reino. Jesús está diciendo, hace falta tener esas mismas virtudes, pero a favor del reino. Aleluya. Déjame decirle, amado hermano, que a veces por el pecado y por la vida del pecado yo he visto hacer mayores sacrificios que por el reino de Dios. Yo he visto gente que han salido un viernes de casa para una discoteca. Y de una discoteca se montan en un bar, y en un bar terminan en la playa. En la playa y llegan a la casa al otro día, no saben cómo. Y ellos nunca van a saber cuándo llegaron. Pero he visto otros que sentados en el templo a las 9 de la noche miran el teléfono y miran el reloj para ver cuándo va a terminar. Yo creo que debemos tener al menos el mismo atrevimiento, la misma valentía, el mismo esfuerzo, la misma violencia que tuvimos un día por el pecado, ahora por el reino de Dios. Para no decir que el rey nuestro merece más esfuerzo, más sacrificio, más consagración que la que un día le rendimos al mundo y al pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Solo los violentos se aferran al rey. Amado hermano, yo quiero a esa gente en MCC, gente valiente, esforzada, dedicada, sacrificial, dispuesto al sufrimiento, que no le tema nada, valientes. Déjame decirle, amado hermano, al menos alguna forma en que estas perspectivas del reino nos afectan de manera positiva. Primero, tener una perspectiva correcta del reino nos afecta en nuestra identidad. Si tú sabes que tú eres iglesia y como iglesia ahora tú estás en el reino de Dios, tu identidad es el siguiente: yo soy embajador del reino de Dios. Esa es tu identidad. Tú no eres un asistente a una iglesia. Tú no eres simplemente un miembro de una iglesia. Tú eres un embajador del reino de Dios. Debe afectar además tu oración. ¿Cuánta cantidad de tu oración está dedicada a los intereses del reino de Dios? ¿Y cuánta estás dedicada a los intereses personales? La perspectiva del reino debe descentralizar el yo de la oración y poner los intereses de Dios en más alta prioridad. Amado hermano, pensar bien el reino de Dios
debe afectar la manera en que nos relacionamos. Hay intereses más altos que de una denominación. Escúchame. Hay intereses más altos que una postura teológica. Hay intereses más altos que un gusto cultural. El reino de Dios tiene intereses más altos que nuestra miseria humana. Por tanto, si tú no estás dispuesto a pelear por tu hermano, por permanecer unido para defender los intereses del reino y otras cosas de distancia de tu hermano y de tu hermana, tú estás construyendo tu propio reino, no el reino de Dios. Nada puede distanciarte de tu hermano. Nada puede distanciarte de tu hermano. Si un gusto cultural te distancia de tu hermano, tú tienes un ídolo y eres tú en tu corazón. Tú quieres complacerte a ti mismo. Si tu posición doctrinal te distancia de tu hermano, déjame decirte, tú no has aprendido esa doctrina como debes aprenderlo. Porque el fin de la doctrina es amar a Dios y amar a tu hermano como a ti mismo. Cuando tú tienes una perspectiva del reino, tú no estás buscando qué iglesia me satisface más, qué iglesia me sirve mejor, sino dónde el rey me necesita. Y donde el rey me necesita, allí voy yo, porque mi identidad es que yo soy embajador en nombre de Cristo, yo soy soldado de Jesucristo, yo no soy un asistente. Yo no estoy buscando recibir del reino el mayor beneficio. Yo estoy buscando mi vida, darla por el reino. La perspectiva cambia por completo. Por completo. Por eso una iglesia saludable entiende que el reino es más grande que la iglesia. Que el rey es más grande que cualquiera de nosotros. Y debemos perseguir sus intereses más que mis intereses personales. Mis intereses personales no pueden poner en juego los intereses del reino. Mis gustos, mis prioridades, mis demandas, no pueden contradecir lo que el rey quiere hacer. No podemos ser tropiezos y obstáculos a eso. Debemos priorizar los intereses del rey por encima de los personales. Amado hermano, yo le invito que la próxima semana, de aquí hasta el jueves que viene, usted abra los evangelios, escoja Marcos, Lucas, Mateo, el que usted quiera, y lea el evangelio desde la perspectiva del reino, no desde la iglesia local, porque la iglesia local no es el fin. La iglesia local es el medio para construir un reino. Si tú piensas que la iglesia local es el fin, no hemos entendido los evangelios. Fíjate, para no hablarte de las cartas, no hemos entendido los evangelios. La iglesia local, fundar una iglesia, no es el fin. La iglesia es el medio, es la agencia del reino para que Él avance en todas las naciones. Pero el reino es más grande, más valioso, más extraordinario que la iglesia local. Vivimos para la gloria del reino. Trabajamos para el avance del reino. El significado de una iglesia no está en relación a las propiedades que posee. No está en relación a las cuentas del banco. No está en relación al número de membresía. El significado de la iglesia, de cualquier iglesia, está en esto. En cuanto se armoniza con los intereses del rey para avanzar su reino. Allí están los ojos de Dios. Allí está la aprobación del Padre. Allí está
la bendición del Rey. ¿Puedes decir amén? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por la palabra de Jesús. Él es el Maestro. Él es el Rey. Padre, por favor, ¿cuánto a veces se nos nubla la vista? ¿De qué se trata esto? ¿De quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde debemos estar? Padre mío, las cosas más básicas a veces las perdemos de perspectiva. Por favor, ten de nosotros misericordia y que la lámpara siempre esté encendida. Alumbra nuestros ojos, haznos ver las cosas como de día. Padre, que no tropecemos en la oscuridad, sino que la luz tuya sea plena. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y que podamos nosotros vivir para ti. No autos engañados, ni tan siquiera autopromovidos, ni autos alabados, sino con una sintonía perfecta y clara con tu voluntad. Solo tu voluntad. Mis hermanos, mis hermanas y yo, oramos en el nombre de Cristo. Venga tu reino con poder. Amén.